Era la Nochebuena en Guadalajara, Jalisco. El aire fresco de diciembre corría por las calles adornadas con luces de colores y villancicos que sonaban en las plazas. En una elegante residencia de la colonia Chapalita, la familia Ramírez se preparaba para la cena navideña. La mesa estaba cubierta con un mantel bordado, velas rojas y una canasta de pan recién horneado cuyo aroma llenaba la casa. Don Esteban Ramírez, de 45 años, se sentaba orgulloso en la cabecera. Su esposa Lucía, de 42, acomodaba las copas con paciencia. Sus hijos, Camila, de 10, y Diego, de 7, observaban el árbol de Navidad con ojos brillantes. Todo parecía perfecto, hasta que un golpe seco en la puerta rompió la calma. Los niños se miraron con sorpresa. Diego quiso correr hacia el pasillo, pero Esteban lo detuvo con un gesto. El golpe sonó de nuevo más insistente. Molesto, Esteban se levantó y abrió la puerta. Afuera, en medio del frío, estaba una mujer harapienta. Sus ropas estaban gastadas, su rostro mostraba cansancio, y sus pies apenas cubiertos por sandalias rotas temblaban sobre la acera helada. Con voz suave, casi quebrada, dijo: «Señor, señora, ¿me darían un pedazo de pan?» El silencio llenó la casa. Camila, desde la mesa, la miró con ternura. Lucía apretó las manos conmovida, pues la canasta de pan estaba justo frente a ella. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Esteban habló con frialdad. «Aquí no tenemos nada para usted. Busque en otro sitio». La mujer bajó la cabeza en silencio. Por un momento sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y compasión. Luego se dio la vuelta y se alejó lentamente, envuelta en la noche helada. La puerta se cerró de golpe, dejando un eco incómodo en el comedor. De regreso a la mesa, Esteban alzó su copa como si nada hubiera pasado. Pero el ambiente ya no era el mismo. Diego preguntó con inocencia: «Papá, ¿por qué no le dimos un poco de pan?» Esteban esquivó la mirada de su hijo. Lucía, en silencio, volvió los ojos hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared. Bajo la luz temblorosa de las velas, el rostro de la Virgen parecía mirarlos con dulzura, como si guardara un secreto aún por revelar. La puerta se cerró con un golpe seco que retumbó por toda la casa Ramírez. El eco aún vibraba cuando don Esteban regresó al comedor con paso firme, intentando ocultar el malestar que lo recorría. Se sentó en la cabecera, tomó su copa de vino y con voz seca dijo: «Ya está, no hablemos más del asunto. Es Nochebuena, vamos a cenar». Pero el ambiente ya no era el mismo. Lucía, con las manos apoyadas en el mantel bordado, seguía pensando en la mujer andrajosa que acababan de rechazar. Tenía la canasta de pan frente a ella, repleta, y el corazón le susurraba que había cometido un error al guardar silencio. Sus labios apretados ocultaban la oración silenciosa que brotaba dentro. «Virgencita, ¿qué hubieras hecho tú?» Camila, incapaz de callar, preguntó con inocencia: «Papá, ¿por qué no le dimos un poco de pan?» Esteban suspiró con fastidio y respondió: «Porque si le das a una mañana vienen 10 más. No se puede abrir la puerta a cualquiera, menos en una noche como esta». La niña bajó la cabeza mientras Diego murmuraba: «Sus pies estaban descalzos, mamá». Se veía triste. Lucía acarició la cabeza de su hijo y trató de sonreír, aunque en su interior sentía un peso extraño. Quiso decir algo,
Pero Esteban la interrumpió. «Ya basta. No quiero que sigamos hablando de esa mujer». El banquete comenzó, pero la comida tenía un sabor distinto. Los niños apenas tocaron el pavo. Lucía masticaba en silencio, y hasta las luces del árbol parecían más apagadas. La vela junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe proyectaba una sombra sobre la pared, como si los ojos de la Virgen contemplaran con ternura lo que acababa de suceder. Intentando recuperar la normalidad, Lucía propuso leer un pasaje del Evangelio como tradición de su madre. Esteban resopló, pero cedió al ver la insistencia de sus hijos. Abrió la Biblia en Lucas 2 y leyó con voz temblorosa, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. El silencio volvió a llenar la sala. Camila levantó la mirada y susurró. Entonces, ¿también rechazaron a Jesús? Nadie contestó. Lucía cerró los ojos y sintió que la frase había atravesado su alma. Esteban bebió otro sorbo de vino, evitando mirar a sus hijos. Afuera la noche seguía fría. La mujer mendiga caminaba lentamente por la calle desierta. Su silueta se confundía con la neblina y sus huellas quedaban marcadas en la escarcha. Aunque su ropa era pobre, en su mirada había una serenidad que contrastaba con el rechazo que acababa de sufrir. Dentro de la casa, la fiesta continuó, pero sin alegría verdadera. Esteban intentaba forzar sonrisas, brindar por la prosperidad del año, pero sus palabras sonaban huecas. Los niños se mantenían callados, recordando el rostro cansado de aquella mujer. Lucía, sin poder sacarse la imagen de la cabeza, apretó con fuerza el rosario de su abuela bajo la mesa. Cuando finalmente se acostaron, Camila se quedó despierta un largo rato. Rezó en silencio, mirando por la ventana. Virgencita de Guadalupe, cuida a esa mujer, que no pase frío. Diego, en su inocencia, preguntó antes de dormirse: «Mamá, ¿y si esa señora era un ángel?» Lucía acarició su frente y no supo qué responder. Solo pensó que tal vez Dios les había enviado una prueba y no la habían sabido reconocer. Esa noche, mientras Esteban cerraba los ojos, convencido de que había hecho lo correcto, una inquietud comenzó a rondar su corazón. No podía olvidar la mirada de la mujer en el umbral. No lo sabía, pero esa misma madrugada tendría un sueño que cambiaría su vida para siempre. La casa Ramírez se sumió en el silencio después de la cena. Afuera la brisa fría de Guadalajara recorría las calles y hacía crujir las ramas desnudas de los árboles. Dentro, solo el parpadeo de las luces del árbol de Navidad iluminaba tenuemente la sala. Los niños Camila y Diego se habían quedado dormidos en sus camas, aunque su sueño era inquieto. Lucía, acostada junto a su esposo, rezaba en silencio mientras acariciaba el rosario heredado de su madre. Don Esteban, en cambio, intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. No se puede abrir la puerta a cualquiera. Es por seguridad. Es mejor así, repetía mentalmente. Pero por más que intentaba justificar su decisión, la imagen de la mujer mendiga con sus pies descalzos, temblando sobre la acera, volvía a perseguirlo. Pasada la medianoche, Esteban cayó en un sueño profundo. Y entonces comenzó la visión. Se encontró de pie en un lugar oscuro, silencioso, con un aire frío que lo envolvía. Frente a él apareció una figura femenina envuelta en un manto azul estrellado,
que brillaba suavemente en medio de la penumbra. Sus ojos eran serenos, pero llenos de tristeza. Esteban, dijo la mujer con voz suave, casi maternal. Vine a tu puerta con hambre y me rechazaste. El corazón de Esteban se aceleró. Quiso responder, pero las palabras no le salían. Reconocía aquella mirada era la misma de la mujer que había expulsado unas horas antes. Pedí pan, y me negaste un trozo de lo que sobraba en tu mesa. La voz resonaba como un eco que le atravesaba el alma. No me viste como madre, no me viste como hija, no me viste como hermana. De pronto el escenario cambió. Esteban vio a su familia sentada en la mesa, pero en lugar de comida había platos vacíos. Camila y Diego lo miraban con ojos tristes mientras Lucía sostenía el rosario con lágrimas. Al fondo la figura femenina extendió las manos y le mostró un pan partido que brillaba con una luz dorada. Este pan que negaste era un don de amor. En cada pobre, en cada rostro cansado estoy, yo la madre que no abandona. Esteban tembló. Sintió una mezcla de vergüenza y miedo. ¿Quién eres?, logró preguntar con un hilo de voz. La mujer sonrió con ternura y respondió: Soy María, la madre de Jesús, y también tu madre. ¿Por qué cierras tu puerta cuando llamo? En ese instante, un repique de campanas llenó el aire, como si la ciudad entera resonara en la visión. El eco lo sacudió, y de repente Esteban despertó. Estaba sudando con el corazón acelerado. El reloj de la sala marcaba las 12 en punto. Desde la parroquia cercana de Santa María de Guadalupe llegaba el sonido real de las campanas de medianoche llamando a la misa de gallo. Lucía se movió a su lado y lo miró extrañada. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Esteban se llevó las manos al rostro. Soñé con ella, con la mujer de esta noche, y me habló como si fuera la Virgen María. Lucía abrió los ojos con asombro. El silencio de la habitación fue interrumpido solo por el tañido lejano de las campanas. Ella tomó la mano de su esposo y susurró: Quizás no fue un sueño, Esteban. Quizás fue una llamada del cielo. Él no respondió. Miró hacia la pared donde colgaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Las velas que aún ardían en la sala iluminaban suavemente su rostro. Por un instante, Esteban sintió que los ojos de la Virgen lo miraban directamente con la misma mezcla de tristeza y ternura que había visto en la visión. La inquietud lo invadió. Se levantó incapaz de quedarse en la cama. «Tengo que ver la puerta», murmuró. Lucía lo siguió en silencio. Bajaron juntos al pasillo. Afuera, la noche permanecía fría y desierta. Pero Esteban sentía que algo los esperaba en el umbral. El pasillo estaba oscuro cuando Esteban y Lucía llegaron a la puerta principal. El silencio de la noche en Guadalajara era profundo, apenas roto por el repique lejano de las campanas de la parroquia de Santa María de Guadalupe, que seguían sonando a medianoche. Esteban respiraba agitado. Su sueño aún ardía en su memoria. Con manos temblorosas, giró la manija y abrió la puerta. El aire helado entró de golpe, pero lo que encontraron los dejó sin palabras. En el umbral, donde unas horas antes había estado la mujer mendiga, había un pedazo de pan intacto apoyado sobre el escalón. No estaba mojado ni sucio a pesar de la humedad de la noche. Junto al pan
se encontraba una rosa roja fresca con pétalos cubiertos de diminutas gotas de rocío, como si acabara de ser cortada en un jardín primaveral. Lucía se llevó la mano al pecho. Esteban, ¿ves lo mismo que yo? Él la sintió incapaz de articular palabra. Se inclinó para tocar la rosa, y un aroma dulce imposible en una noche tan fría se esparció en el aire. No era un olor común, sino un perfume delicado similar al de las rosas que, según la tradición, Juan Diego llevó en su tilma ante la Virgen de Guadalupe. «Esto no puede ser casualidad», susurró Lucía con voz entrecortada. «Es una señal». Pero lo más desconcertante no era solo el pan y la rosa. Frente a la casa, sobre el sendero cubierto de escarcha, se marcaban huellas descalzas. Comenzaban justo en la entrada y avanzaban unos metros, pero luego se detenían, desapareciendo de golpe como si la mujer se hubiera desvanecido en el aire. Esteban se quedó inmóvil observando aquel rastro imposible. «No continuaron», murmuró. «Simplemente se borraron». Lucía, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su esposo. «Te lo dije». No era una mujer cualquiera. En ese momento, Camila apareció detrás de ellos, frotándose los ojos, aún adormilada. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó con voz infantil. Lucía la tomó en brazos y le mostró el pan y la rosa. «Mira, hija, alguien los dejó en nuestra puerta». La niña abrió los ojos con asombro. La señora volvió. Esteban tragó saliva. No sabía qué responder. Diego también se asomó detrás de su hermana y, al ver las huellas, exclamó: «Pero si no llegan a ninguna parte». Los cuatro quedaron en silencio contemplando aquella escena inexplicable. Era como si el cielo hubiera querido dejarles un mensaje justo en la entrada de su casa. Lucía se arrodilló lentamente en el umbral. Tomó el pan entre sus manos y lo sostuvo como si fuera algo sagrado. Después acarició la rosa con ternura. Sus labios murmuraron una oración espontánea: «Virgencita de Guadalupe, si eres tú quien nos ha visitado esta noche, perdona nuestro corazón cerrado. Enséñanos a reconocer a tu Hijo en el rostro de los pobres». Esteban, que hasta entonces había mantenido una coraza de orgullo, sintió un nudo en la garganta. Miró a su esposa, a sus hijos, al pan y la rosa, y recordó con claridad el sueño. «Soy María, la madre de Jesús, y también tu madre. ¿Por qué cierras tu puerta cuando llamo?». Esa frase resonó dentro de él como un eco que no podía ignorar. Por primera vez en mucho tiempo sus ojos se humedecieron. Los niños, impresionados, se abrazaron a su madre. Esteban se arrodilló junto a ellos. En la fría madrugada de Nochebuena, la familia Ramírez permaneció así, reunida frente a la puerta, rodeada de silencio y misterio. La rosa brillaba con un color intenso, y el pan parecía más blanco bajo la luz tenue de la luna. Y aunque nadie podía explicarlo con palabras, todos comprendieron que esa noche habían recibido una visita del cielo. El amanecer en Guadalajara llegó con un aire frío y un cielo despejado que parecía limpiar la ciudad después de la noche de Nochebuena. En la casa de los Ramírez nadie había dormido bien. El pan y la rosa seguían sobre la mesa del comedor, como pruebas silenciosas de lo que había sucedido horas antes. La familia entera se levantó temprano, aún impactada por la señal del umbral. Don Esteban, que solía ser el primero en leer el periódico,
En esas mañanas no pudo siquiera abrirlo. Se sentía inquieto, con la mente dando vueltas a la visión y a las palabras de la mujer en el sueño. Lucía preparó un café sencillo, pero en lugar de sentarse a desayunar, miró a su esposo con decisión. No podemos quedarnos así, Esteban. Tenemos que buscarla. Él levantó la vista sorprendido. ¿Buscarla? ¿A esa mujer? Sí, respondió Lucía con firmeza. Si todavía está cerca, no podemos dejarla pasar hambre otra vez. Camila y Diego saltaron de alegría ante la idea. Vamos, papá, pidieron casi al unísono. Quizás ella todavía necesita ayuda. Aunque Esteban trató de disimular algo en su interior, le decía que Lucía tenía razón. Se abrigaron y salieron juntos a las calles del barrio. Primero caminaron hasta la esquina, donde algunas familias encendían fogatas pequeñas para calentar tamales y atole. Preguntaron a los vecinos si alguien había visto a una mujer andrajosa, delgada, con sandalias rotas. Nadie supo dar razón. Un hombre mayor comentó: «Aquí no vimos a nadie así anoche». Y si pasó, se desvaneció como sombra. Luego fueron al mercado cercano. Entre los puestos que recién comenzaban a abrir, hablaron con los vendedores. Una señora de las tortillas pensó un momento y dijo: «Una mujer pobre pasó por aquí ayer, pero traía una mirada muy extraña, no de tristeza, sino de paz. Le ofrecí algo, pero no aceptó. Solo sonrió y siguió caminando». Esa descripción estremeció a Lucía. Era como si la mujer no necesitara nada material, solo haber tocado sus corazones. Continuaron hacia la plaza principal. Allí encontraron a un grupo de personas sin hogar que se reunían junto a la fuente. Lucía y los niños repartieron pan y café caliente que habían traído en una canasta. Los hombres y mujeres agradecieron emocionados, pero ninguno reconoció a la mendiga. Camila, mirando los rostros, susurró a su madre: «¿Y si ya no está aquí? Porque no era una mujer cualquiera». Lucía la abrazó fuerte, conmovida por la inocencia de su hija. Finalmente llegaron a la puerta de la parroquia de Santa María de Guadalupe, donde aún quedaban restos de la misa de gallo. Velas encendidas, flores y fieles que rezaban en silencio llenaban el atrio. Esteban se acercó al sacerdote, el padre Miguel, y le contó lo sucedido, la visita de la mujer, el rechazo, el sueño, y luego el pan y la rosa en el umbral. El sacerdote escuchó con atención sin interrumpir. Cuando Esteban terminó, el padre Miguel habló con calma. Lo que han vivido no es casualidad. A veces la Virgen se acerca en el rostro del necesitado para probar la disposición de nuestro corazón. Si ustedes la rechazaron, fue porque aún había algo que aprender. Pero si ahora buscan, es porque el Espíritu ya está trabajando en ustedes. Las palabras tocaron profundamente a Esteban. Sintió que el peso en su pecho se aligeraba, aunque aún quedaba la vergüenza de su acción. Lucía preguntó con voz temblorosa: «Padre, ¿cree que era ella, la Virgen?» El sacerdote sonrió con ternura. «No lo puedo afirmar con certeza, pero les diré algo: cada vez que un pobre pide pan y no lo recibe, es Cristo mismo quien es rechazado. Y cada vez que alguien abre su puerta, es a la Virgen a quien acoge». La familia quedó en silencio. Los niños miraban el altar mayor donde se erguía una imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de flores. En sus ojos brillaba un reflejo de comprensión y arrepentimiento.
Esa mañana, al regresar a casa, los Ramírez no habían encontrado físicamente a la mujer que buscaban. Pero dentro de ellos, algo ya había cambiado. La búsqueda les había mostrado que no era suficiente con sentir compasión. Había que actuar. Y aunque aún no sabían toda la verdad, la intuición crecía. Aquella mendiga había sido mucho más que una desconocida. El sol ya estaba alto cuando la familia Ramírez volvió a la parroquia de Santa María de Guadalupe en Guadalajara. El atrio aún conservaba el aroma de incienso de la misa de gallo y el eco de los cánticos navideños. Dentro la penumbra del templo se mezclaba con la luz que entraba por los vitrales, creando un ambiente solemne y sereno. Don Esteban caminaba despacio con los hombros encogidos. A su lado Lucía sostenía de la mano a Camila y a Diego, que miraban todo con curiosidad y un cierto nerviosismo. En el altar lateral, la imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de flores frescas y velas encendidas, parecía recibirlos con un silencio maternal. El padre Miguel, que conocía a la familia desde hacía años, los esperaba sentado en un banco de madera cerca del altar mayor. Cuando los vio acercarse, se levantó y les indicó que tomaran asiento. «Hijos», dijo con tono sereno, «he estado reflexionando sobre lo que me contaron esta mañana. El Señor no se equivoca en los signos que nos envía». Esteban bajó la cabeza. «Padre, yo fui quien la echó. Cerré la puerta a esa mujer y ahora no puedo sacarme de la mente su mirada y ese sueño. Ella me habló como si fuera la Virgen misma». El sacerdote lo miró con ternura. Esteban recuerda las palabras del Evangelio. «Tuve hambre, y no me diste de comer, tuve frío, y no me acogiste». Cada pobre que llama a tu puerta es Cristo mismo, y también María, que nunca se separa de sus hijos. Lucía, con lágrimas en los ojos, preguntó: «¿Entonces realmente pudo ser ella, la Virgen?» El padre Miguel respiró hondo. «No puedo asegurarlo con los ojos de la carne, pero con los del alma sí. La Virgen se ha manifestado de muchas maneras en nuestra tierra y siempre escoge lo sencillo para tocar los corazones. ¿Por qué no podría presentarse en el rostro de una mujer pobre buscando un pedazo de pan?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia la imagen de la guadalupana y por un instante creyó ver un leve resplandor alrededor de su manto. Se frotó los ojos, pero el brillo seguía allí tenue y suave como una caricia. Camila, inocente, señaló la imagen y dijo: «Mamá, parece que la Virgen nos está sonriendo». Lucía apretó con fuerza la mano de su hija. «Sí, hija, creo que nos está diciendo algo». El padre Miguel continuó: «Lo importante no es solo reconocer el milagro, sino cambiar el corazón. Ustedes recibieron una gracia inmensa, fueron visitados en Nochebuena. Y aunque al inicio la rechazaron, el Señor les ha dado la oportunidad de enmendar el camino». Esteban no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló frente al sacerdote y confesó con voz quebrada: «Padre, he sido orgulloso. Me he preocupado más por mi seguridad y mi comodidad que por abrir la puerta al necesitado. Ahora entiendo que cerré la puerta no solo a una mujer, sino a la madre de mi Señor». El sacerdote puso una mano sobre su hombro y dijo: «Hijo, el cielo no busca condenarte, sino transformarte. Lo que importa es lo que hagas a partir de ahora».
La familia permaneció un rato en silencio frente a la imagen de la Virgen. Lucía rezaba con fervor. Diego miraba fijamente las flores y Camila repetía en voz baja: «Perdónanos, Virgencita, por no reconocerte». En ese instante, una brisa suave recorrió el templo, aunque todas las puertas estaban cerradas. Las velas temblaron y el perfume de rosas inundó el aire. Esteban levantó la vista y por un segundo tuvo la certeza absoluta. Aquella mujer que había pedido pan en su puerta era realmente la Virgen María disfrazada de pobre. Su corazón se quebró y comprendió que la señal no era para condenarlo, sino para darle una nueva oportunidad de abrir su vida a Dios. El regreso a la casa de los Ramírez fue distinto aquella tarde. El aire de Guadalajara parecía más limpio, más fresco, como si el cielo hubiera querido bendecir la ciudad después de lo ocurrido en la parroquia. Ninguno de los cuatro habló durante el camino. Cada uno llevaba en su interior las palabras del Padre Miguel y la experiencia vivida frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Al llegar a casa, Esteban se detuvo en el umbral donde la noche anterior había aparecido el pan y la rosa. Miró fijamente ese lugar, como si se tratara de un altar invisible. El recuerdo de las huellas que desaparecían en la escarcha aún lo estremecía. Tomó aire profundamente y dijo en voz alta: «A partir de hoy, nuestra casa ya no estará cerrada». Lucía lo miró sorprendida. «¿Qué quieres decir?». Esteban respondió con firmeza, aunque sus ojos se humedecieron. «Anoche cerré la puerta a la Virgen. Hoy quiero abrirla, no solo a ella, sino a todos los que la representan, los pobres, los olvidados, los que tienen hambre. Esta será una casa abierta». Los niños aplaudieron emocionados. Camila abrazó a su padre y dijo: «Entonces este año sí vamos a invitar a los que no tienen nada». La decisión se transformó en acción. Esa misma tarde, la familia comenzó a preparar lo que sería una cena compartida. Lucía sacó de la despensa todo lo que había guardado para la fiesta: pan, tamales, buñuelos y chocolate caliente. Camila y Diego ayudaron a poner la mesa en el comedor, pero esta vez no solo para 4 personas, sino para los invitados que estaban por llegar. Esteban salió a las calles cercanas. Allí encontró a algunos hombres sin hogar que se resguardaban del frío bajo un toldo. Al principio dudaron de su invitación, pero al ver su sinceridad lo siguieron. Más tarde, Lucía llevó comida al mercado y pidió a los vendedores que avisaran a quien quisiera compartir un plato caliente. Al caer la noche, la casa Ramírez estaba llena de rostros nuevos. Hombres y mujeres de la calle, ancianos solitarios, incluso una madre con su hijo pequeño, se sentaron en torno a la mesa que la noche anterior había parecido demasiado abundante para una sola familia. Esta vez cada plato fue servido con alegría, cada pan partido fue compartido con gratitud. Durante la cena, Esteban tomó la palabra. Con voz emocionada confesó: «Ayer rechacé a una mujer que pedía pan. Hoy sé que era la Virgen María probando nuestro corazón. Me arrepiento profundamente y quiero que esta casa nunca más cierre sus puertas al necesitado». Un silencio reverente llenó la sala. Luego una anciana de rostro arrugado se levantó y dijo: «Anoche yo también vi a esa mujer. Pasó cerca de la plaza y sonrió, pero cuando quise seguirla ya no estaba. Créame, señor, no era una mujer común. Había algo celestial en ella».
Las palabras hicieron que Lucía se estremeciera. Miró a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared del comedor, y por un momento creyó ver un destello de luz reflejarse en su manto. Camila, con lágrimas en los ojos, juntó las manos para rezar. Diego la imitó, y poco a poco todos los presentes se unieron en oración. Lucía dirigió una plegaria espontánea. Virgencita, gracias por venir a nuestra puerta disfrazada de pobre. Perdónanos por no reconocerte y enséñanos a verte en cada rostro necesitado. El ambiente se llenó de un calor distinto al del chocolate caliente. Era un calor que venía del corazón, un fuego nuevo que transformaba la casa en un lugar de encuentro. Aquella noche, los Ramírez comprendieron que la conversión no era solo arrepentirse, sino también cambiar las acciones. Y desde ese día, cada Nochebuena, su casa se convirtió en un refugio donde nadie volvía a ser rechazado. La medianoche volvió a envolver a Guadalajara, pero en la casa de los Ramírez ya nada era igual. Donde antes había un silencio frío y una puerta cerrada, ahora se escuchaban voces agradecidas, cánticos improvisados y risas de niños. La mesa estaba desordenada, con platos vacíos, pero los corazones estaban más llenos que nunca. Después de la cena compartida, don Esteban se puso de pie y miró a todos los presentes, su esposa Lucía, los pequeños Camila y Diego, y los vecinos necesitados que ahora se sentían parte de la familia. Señaló la pared donde colgaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de flores y con la vela aún encendida. Anoche cerramos la puerta, dijo con voz emocionada. Pero esta noche hemos aprendido que no se trata solo de abrir la casa, sino también el corazón. Gracias, Madre Santísima, por enseñarnos con ternura lo que habíamos olvidado. Lucía, con lágrimas en los ojos, invitó a todos a ponerse de pie. Tomó el rosario de su madre y lo sostuvo entre las manos. Camila y Diego se acercaron y juntos comenzaron una oración que salió del alma. Virgen de Guadalupe, Madre nuestra, perdónanos por no reconocerte en el rostro de los pobres. Enséñanos a abrir las puertas sin miedo a compartir el pan sin medida y a vivir la Navidad como tú la viviste, con humildad y con amor. Las voces se unieron en un silencio reverente. Algunos de los invitados lloraron al recordar sus propias heridas y otros sonrieron con esperanza. En ese instante, una brisa suave recorrió el comedor, moviendo las velas sin apagarlas. El perfume de rosas llenó el aire, confirmando que la Virgen estaba presente acompañando aquella oración. Esteban, arrodillado junto a su familia, levantó los ojos al cielo. Madre, nunca más quiero cerrarte la puerta. Haz de este hogar un lugar donde siempre seas bienvenida. La cámara imaginaria se aleja, mostrando a todos reunidos frente a la imagen de la Virgen, con las manos entrelazadas, iluminados por una luz cálida. Y la narración concluye con una invitación: que cada uno de nosotros aprenda a reconocer a María y a Jesús en el rostro del necesitado, porque abrir la puerta a un pobre es abrir la puerta al cielo mismo.